Así que el tema que ustedes ven acá me parece que no puede ser más oportuno. Es: confíe, Dios sigue siendo un Dios de milagros. ¿Alguien puede decir amén a esa palabra? Sí, amén. Confíe, Dios sigue siendo un Dios de milagros. A ese Dios nuestro que conocemos en la persona de Jesucristo, alabamos y adoramos en esta tarde y le damos una vez más nuestra gratitud y alabanza mediante nuestros aplausos de agradecimiento a Él. A propósito, en la ilustración que está aquí, está Elías con la viuda de Sarepta, de Sidón. Ese es el cuadro ahí que está graficado. Y el capítulo de Primero de Reyes, capítulo 17 de Primero de Reyes, será nuestro marco de referencia bíblica para poder estudiar este pasaje y extraer de ahí, con la ayuda del Espíritu Santo, esas gemas, esas pepitas de oro, esas lecciones preciosas para bendecir nuestras vidas, para fortalecer nuestra fe. Insisto en un tema que es tan importantísimo: el saber que todavía tenemos un Dios de milagros, todavía está con nosotros aquel que colocó cada estrella en el firmamento, que estableció las galaxias, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, aquel Dios que partió el mar, aquel Dios que dio de comer a su pueblo durante 40 años, y la Escritura dice que nunca les faltó, las sandalias nunca se les dañaron en todo el trayecto de 40 años y la ropa nunca envejeció. Qué tremendo. Y qué maravilloso ese Dios está con nosotros hoy aquí en esta tarde. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro Dios bendito y amado. Muy bien, la historia de Primero de Reyes, capítulo 17, verso 1 en adelante. Quiero decirles algo. Este pasaje que vamos a leer, para los que compartimos la palabra de Dios, siempre somos los primeros bendecidos con el pasaje. Somos los primeros edificados. Somos los primeros inspirados. Porque es una historia que está saturada de muchos eventos sobrenaturales. Tremendo. Ustedes van a ver ahí una cosa maravillosa. Y se puede ver con absoluta claridad la intervención divina en ese escenario humano. Pero no solo eso. También hay una palabra poderosa, insisto, de aliento, de fe, que mueve el corazón del cristiano, del hijo y de la hija de Dios, para creer y para fortalecer su fe en un Dios de milagros, en un Dios que responde, en un Dios que está ahí, en un Dios fiel, en un Dios que en el día a día camina con nosotros y se manifiesta y se revela a través de todas nuestras necesidades, mis hermanos y hermanas. Todas nuestras necesidades, desde las necesidades más pequeñitas, más sencillas, hasta las necesidades más grandes, más serias, con las cuales nosotros nos topamos en esto que llamamos vida. Así que permítame entonces leer de corrido la historia con usted, aquí en pantalla. Si tiene problemas de visibilidad, entonces puede ahí consultar su Biblia en físico o su dispositivo, ¿verdad? No importa, lo importante es que podamos leer la historia. Así que veamos qué dice esta historia y luego entramos en materia. Dice: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab es el rey de Israel: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, ojo, sino por mi palabra. Así dice Elías, el profeta de Dios. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, después de que le hace la declaración al rey, Acab: apártate de aquí, le dice Dios, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado, por favor, no pase por alto esa frase,
agárrela, captúrela y reténgala ahí en su mente. Mire lo que dice: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Por favor, subraya en su mente esa frase. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Yo no sé por qué se me viene a la mente que cuando dice carne y pan, se me viene una hamburguesa a la mente, no sé por qué. Ok. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Muy bien. Pasado algunos días, y por favor, otra vez tome nota de esa frase que sigue: se secó el arroyo. Ojo ahí, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, viene otra palabra para el profeta: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, otra vez subraye, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Déjeme detenerme aquí un momentito, por favor. Sarepta de Sidón era el lugar donde pero era originaria de ahí Jezabel, la esposa de Acab, el rey de Israel. Y en ese lugar era un lugar pagano, idólatra, terriblemente. Y la mujer a la cual, tome nota de esto por favor, la mujer a la cual Dios envía al profeta no era judía, era pagana y era viuda. Y no era una viuda rica, era una viuda extremadamente pobre. Vea usted, le hago ese comentario para que entienda cómo está saturada esta historia con muchos elementos sumamente importantes para la fe. Entonces dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña de los pedazos de madera que quedaban en la calle, en las calles de la ciudad. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, le dice el profeta. Y yendo ella para traérsela, el agua, él la volvió a llamar y le dijo, la mujer va a traerle el agua y él la detiene y le dice, permitime, y da la vuelta. ¿Qué pasó? ¿Podrías traerme, le dice, también un bocado de pan en tu mano? Agua y pan. Acuérdese, estamos hablando de una crisis de 3 años y medio de sequía, donde no había cultivos, las fuentes de agua se estaban secando, se habían secado, y terriblemente todo estaba totalmente diezmado, no había nada. En este escenario de profunda escasez, esta mujer está siendo solicitada por el profeta para que le dé agua y para que le dé una torta o un pedazo de pan. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Ella reconoce que el Dios de Elías es Jehová. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Terrible, ¿verdad? Justo ahora iba para la casa y tengo un puñadito de harina, un poquito de aceite, y vamos a preparar ahí un pancito para comerlo con mi hijo, y después de eso pues esperar la muerte, que es lo más seguro que nos viene en esta condición difícil. Elías le dijo, no tengas temor. Hágame un favor usted, dígame al que está a su lado, dígale, no tengas temor, dígale por favor, ¿sí? A ver, dígaselo de corazón, ¿verdad? Así como, no tengas temor, dígale, no tengas temor. Es interesante que esa es la frase con la que comienza el profeta. No tengas temor, ve y haz como has dicho. Y aquí viene lo difícil del relato.
Pero como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta, cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Muy bien. Tenemos otros versículos. Vamos a terminarlos de una vez para luego entrar en la consideración y en la aplicación para nosotros. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, le dice Elías: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Atención a esa frase también, mis amados. Estoy destacándolas porque son frases que nos dicen un detalle importantísimo en el relato. Si no lo hacemos, nos perdemos detalles importantes. Dice: la harina no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En otras palabras, mis amados, no toda la experiencia y la vida del cristiano es escasez. No es, porque ojo, uno puede ir desarrollando como cristianos en medio de las luchas, de las batallas, de las pruebas, de las escaseces, de las enfermedades, en fin, de todos esos momentos difíciles. Puede ir desarrollando inconscientemente una mentalidad de desierto o una mentalidad de escasez. Y tanto el desierto como la escasez son tramos que atravesar, no lugares donde quedarse. Sí. Eso es bien importante. Hay personas que se quedan traumados en una experiencia de profunda escasez y su actitud y su mente y su corazón quedaron fijos en esa experiencia. Y son personas que, aunque Dios les quiere bendecir, les quiere promover, abrirles puertas, empujarlos para cosas mejores, quedaron atrapados en una experiencia de escasez mental. Por eso me gusta esta frase. Dice, a ver el anterior, por favor. Dice: hasta el día. Tu lucha, tu crisis, tu problema, tu adversidad, tu necesidad no es permanente. Tiene fecha de vencimiento por la gracia de Dios. Bendito sea su nombre. Y aquí definitivamente cabe un aplauso al Señor, porque es la verdad. Es la verdad. Tu crisis, tu necesidad, tu prueba tiene fecha de vencimiento, hasta el día en que Jehová haga llover sobre tu vida, haga llover sobre tus circunstancias, haga llover sobre tus finanzas, haga llover sobre tu salud, haga llover sobre las oportunidades de vida que están destinadas para ti en los propósitos de Dios. Muy bien. Tenemos otros versículos más, ¿verdad? Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vamos a irnos hasta el final del pasaje para que luego quedemos con la aplicación. Después de estas cosas aconteció, tome nota, que la viuda tenía un hijo, su único hijo. Todavía él tenía una edad en la cual dependía de su mamá. Eso hacía la cosa más difícil para la viuda. Aparte había perdido a su esposo, tenía escasez profunda económica. Tenía un hijo, su único hijo, que dependía de ella, y este niño dice que enfermó y murió. Terrible. Creo que el cuadro no podría ser peor para esta mujer. Y usted solo piense por un momento los pensamientos que vinieron para acorralar, para afligir el corazón de esta mujer. ¿Cómo es posible? Estoy honrando a Dios, estoy honrando su palabra, estoy cuidando a su profeta,
he compartido de lo mío, sí hemos sido bendecidos milagrosamente, pero no tiene sentido la muerte de mi hijo. Parece que es una cosa cruel desde el punto de vista del relato histórico. Claro, nosotros a miles de años de distancia de este relato ya sabemos lo que pasó, pero en ese momento esta mujer estaba profundamente afligida, profundamente golpeada. Dice la Escritura que murió. Después de estas cosas, dice, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? En otras palabras, has venido a arruinarme la vida, te cruzaste conmigo y este encuentro, en vez de reportar una bendición, me trae una tragedia. ¿Por qué has venido a mí? Eso es lo que está diciendo. Y luego dice, has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades. Note usted que cuando atravesamos una crisis, lo primero que Satanás viene para decirte es tu pecado del pasado. Tu maldad te está alcanzando. ¿Verdad? Eso es lo que uno siente cuando está bajo ataque, bajo crisis, bajo problemas en la vida. Entonces dice, y para hacer morir a mi hijo, él le dijo, dame acá tu hijo, le dice Elías. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. En la segunda planta de la casa de la viuda había una escalera por fuera. Esa era la costumbre de las estructuras en ese tiempo, para proteger la privacidad de la viuda y la dignidad de su nombre en esa comunidad. El profeta vivía por el lado de afuera y subía a la segunda planta. Ahí subió al niño en sus brazos muerto. Ahora mire lo que sigue. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy. Mire el reclamo del profeta, ¿verdad? Que se sintió muy mal cuando la viuda le reclamó justamente, ¿verdad? El hombre está conmovido también. Y le dice, en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Ahí está la voz del profeta conmovido. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En este pasaje encontramos que el Señor, fíjense bien mis amados, suple necesidades cotidianas, necesidades del día a día o necesidades de temporada, pero también, ojo acá, suple temas difíciles, complicados, pruebas que van más allá de la necesidad física, del pan cotidiano, y tiene que ver con esos problemas que, insisto, se tornan duros, difíciles, y que tienen que ver, como en este caso, hasta la pérdida de un ser humano. En otras palabras, tenemos a un Dios que no solamente vela por nuestras necesidades, digamos, básicas, pero que también está ahí para involucrarse en aquellos temas complejos de la vida, porque el Dios nuestro, así dice la Biblia, para ese Dios nuestro nada es imposible. Nada es imposible. Muy bien. ¿Qué vemos en este pasaje en medio de todo lo que ya hemos dicho? Que hemos hecho nada más consideraciones generales. Pero ¿qué vemos en este pasaje? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y sobre qué ya podemos ir nosotros identificándonos para aplicar a nuestras vidas principios que están en esta historia para nosotros. En primer lugar, mis hermanos y hermanas, quiero decirles algo. Esta sequía que vino sobre Israel en la capital cuya capital era Samaria, el rey de ese entonces era Acab y la esposa de Acab era Jezabel.
Este rey y esta mujer pagana malvada escuchen bien, habían prostituido, habían contaminado profundamente la espiritualidad del pueblo de Israel. Jezabel era una bruja, una mujer perversa, era una mujer que la Biblia señala como una mujer sanguinaria. Y esta mujer de descendencia sidónica, o sea, de Sidón, su padre era un rey y las creencias básicas de fe que ellos practicaban eran sobre dioses paganos, que tenían unas prácticas terribles en sus ceremonias, que iban desde quemar niños en ídolos de hierro que les metían fuego por bajo, y cuando los brazos del ídolo estaban al rojo vivo, ahí colocaban a los niños para que murieran totalmente carbonizados. Y era una cosa terrible. Entonces Acab y Jezabel llenaron todo Israel con ídolos en los lugares altos, en las montañas, y obligaron al pueblo de Israel a ofrecer sacrificio a sus ídolos. Así que el pueblo de Israel ya no sabía diferenciar entre la fe de Jehová y la fe de Baal, que eran los dioses de este nuevo régimen de Acab y de Jezabel. Entonces, en esa situación crítica, escuchen bien, Dios envía a su profeta. Cuando el corazón del pueblo de Dios se extravía, cuando la fe entra en un entredicho, cuando se va disolviendo los fundamentos verdaderos de la sana doctrina, cuando la iglesia es atacada por el infierno a través de pensamientos que aparentan ser bíblicos o teológicos, pero que son pervertidos, entonces aparece la voz profética de líderes y de iglesias que se levantan para ponerse en guardia y para volver a los fundamentos de la fe, a fin de que la iglesia sea corregida, para que la iglesia sea edificada y para que la iglesia se vuelva a su Dios, a Jehová su Dios. Así que en este caso, pues, concluimos que la sequía, la tremenda sequía, es un juicio de Dios. Dios lo envía. Y mire usted que en el libro de Deuteronomio capítulo 28, el Señor le dijo a Israel qué cosas iba a enviar como castigo cuando su pueblo se apartara de la fe. Déjeme decirle algo acá. Siempre, y repito, siempre que usted y yo nos apartamos del Señor, no necesariamente de forma escandalosa, ¿verdad?, para ir a hacer cosas al mundo, no. Pero cuando nos apartamos en nuestro corazón, nos desviamos, estamos a las puertas de consecuencias para nuestra vida. Hay que decirlo, hay que decirlo. Y eso no ha cambiado, aun cuando estamos en el periodo de la gracia, de la misericordia, los principios de la ley, el castigo por el pecado siempre está vigente y está a las puertas cuando uno se desvía de los caminos del Señor. Deuteronomio 28, 22 al 23. Miren lo que dice acá, por favor. Entonces la mujer, a ver, ¿qué pasó? Deuteronomio 28, 22 y 23. ¿Ok? Vamos a ver ese pasaje. Es una lista, claro, lo que vamos a ver son unos textos que hacen alusión al castigo que está viniendo en este momento histórico de Israel. Mire lo que dice: Jehová te herirá con tisis. Mire las consecuencias del pecado dichas en este discurso de Deuteronomio. Te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Hay todo un ejército de enfermedad física si Israel pecaba. Mire lo que dice el verso 23. Y los cielos, aquí viene, que están sobre tu cabeza, o sea, Israel ya está avisado, ya conoce la ley. Israel ya sabe
las consecuencias de su pecado, de darle la espalda a Jehová y volverse a la idolatría. Ya estaba entendido, conocedores de la ley de Jehová. Así que no son ignorantes de lo que está sucediendo. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Cielos de bronce y tierra de hierro. No hay producción, no hay productividad, no hay provisión. Eso es lo que está experimentando en este momento Israel. Y este es el mandato que se le da a Elías para que vaya y proclame y declare un juicio sobre Israel. Ahora, quiero decirles algo más. Vamos a mirar este otro texto, 2 Corintios 7:10, por favor. Aquí lo tenemos ya. Y aquí es donde quiero que por favor prestemos atención, porque esta es una palabra, creo yo, muy tierna de parte de Dios para nosotros. Muy hermosa, muy alentadora, muy esperanzadora para nosotros. Mire qué hermoso. Quiero que sepa algo, y esto por favor remáchelo, si me permite la expresión, remáchelo en su mente y en su corazón. Todos los juicios de Dios, repito, todos los juicios de Dios, aun las consecuencias de nuestro pecado, siempre tienen el propósito no de destruirnos, no de acabar con nuestras vidas, no de condenarnos. No. Todo juicio de Dios, incluyendo esta sequía de 3 años y medio, buscan solo una cosa de parte de Dios. Es agarrar el corazón de Israel y traerlo otra vez a su presencia, aunque sea mediante el dolor, la escasez, la prueba. Así es el Dios nuestro. Repito, mis amados, cuando tú atravieses una crisis por algún descuido personal, por deslices espirituales, por pecados, sí, vas a experimentar un trato de Dios para tu vida, pero nunca será para condenación, para destrucción, para terminar con tu vida, jamás. Es simplemente Dios provocando tristeza, aflicción en tu corazón para que entiendas la magnitud de tu pecado, para que te responsabilices por esa condición, para que corras a Él, no que huyas de Él. Personas que bajo ataque, bajo crisis, lo que hacen es que se apartan de aquel que precisamente ha provocado esa crisis para que se vuelva a Él. Entonces se van para el mundo, se descuidan, se descomponen más en su pecado, se apartan de la iglesia y de toda influencia espiritual. Pero ese no es el objetivo de Dios. Mire lo que dice el apóstol acá. Él está diciendo, porque la tristeza que es según Dios, hay una tristeza que produce el mundo, el pecado. Algunos de ustedes han recordado conmigo lo triste que es andar en el mundo. La tristeza del mundo es una tristeza de muerte, de desesperanza, de aflicción. Uno no encuentra en ningún lugar algo que aliente, que llene el vacío del corazón. Y es por eso que buscamos, por ejemplo, llenar esos vacíos con narcóticos, con alcohol, con inmoralidad sexual, con un montón de cosas que al final solo dejan un vacío más profundo y una desesperanza peor. Pero esa es la tristeza según el mundo. Pero mire lo que dice la palabra acá, que hay una tristeza según Dios. ¿Sabía eso? No toda tristeza es mala. A veces cuando el Espíritu Santo empieza a tocar nuestros corazones, a redarguirnos por algún pecado, por algo malo, la tristeza que sentimos es una tristeza que nos hace volvernos nostálgicos con respecto a Dios, que nos inquieta para decir, no, yo necesito volver al Señor. Yo quiero volverme a Él de todo corazón. Y empezamos a acordarnos de los viejos tiempos, del primer amor, que cuando servimos, cuando éramos sanos y sinceros,
en su presencia, y esa nostalgia nos envuelve, y es una experiencia agridulce porque sentimos esa tristeza según Dios. Nunca la persona que está bajo la tristeza según Dios va a querer ir a hacer lo malo, va a querer ir a matarse o a huir de Dios. No, no, está atrapado, está cautivado por el Espíritu de Dios, pero está triste. Está triste, y esa tristeza, dice Pablo, produce arrepentimiento. ¿Y qué cosa tan hermosa? Arrepentimiento. Y es un arrepentimiento para salvación. Aquí está escrito. Dice: yo necesito volver a la fuente de mi salvación. Yo necesito reconciliarme con mi Padre. Volveré a mi casa. Amaré a Dios, me volveré a Él y me reconciliaré con Él. Pero la tristeza del mundo, dice Pablo, ya lo dijimos, produce muerte. Mis hermanos y hermanas, esta sequía Dios la produjo. Y Dios manda una sentencia para que Israel se vuelva a Dios. Déjeme insistir con esto, que yo sé que ya he insistido un poco, así que permítame, por favor. ¿Qué tipo de sequía está usted experimentando? ¿Qué escaseces? Por supuesto, sé que hay escasez material, y hoy más que nunca, con todo este panorama pandémico o pospandémico, si usted quiere, con este nuevo escenario de guerra que amenaza con una escalada mundial, donde un desastre de una guerra desproporcionada, salida de las manos de la OTAN, de Rusia, de Ucrania, Estados Unidos envuelta, traería consecuencias de la muerte por lo menos de la tercera parte de la tierra, de los habitantes de la tierra. Y ya estamos experimentando los efectos. Cuando hay escasez de petróleo, entonces todo efecto dominó viene a afectarnos, y especialmente a los que nos denominamos y somos países tercermundistas. Experimentamos eso. El alza del petróleo tiene que ver, o la escasez del petróleo tiene que ver con los altos precios de los combustibles, afecta la canasta básica, afecta toda la economía en todos los niveles. Entonces, sí hay necesidades físicas, por supuesto que sí. Pero ¿qué otro tipo de necesidades estás pasando? ¿Qué otra carencia tienes en este momento? ¿Hace tiempo se te esfumó el gozo, la alegría, la esperanza? ¿Hace mucho tiempo perdiste el sentido de la presencia de Dios? ¿Qué cosas se ha escaseado? ¿Qué sequías estás experimentando? ¿O acaso es una sequía que no se quiere ir y que está ahí ligada a tus oraciones secas, vacías, sin sentido? ¿Estás batallando seriamente con algo en tu vida? Ok, aquí la palabra preciosa es que Dios está tratando con tu vida. Sí, Dios está tratando. Miren, cuando los cielos se volvieron de bronce y la tierra de hierro en Israel por la palabra del profeta, Israel, Acab y Jezabel y todo su séquito, todos sus gobernantes o cogobernantes con el rey, estaban siendo probados por Dios. Y de esa prueba terrible, en medio de esa crisis, había un remanente de 7,000 israelitas, de los miles y miles de israelitas que habían, que no se habían contaminado y no habían doblado sus rodillas ante Baal, aun cuando el resto de Israel lo había hecho. Y esa es la pregunta para nosotros hoy. Hermanos amados, ¿cómo le vamos a hacer frente a estas realidades que estamos viviendo y que vienen todavía con más intensidad? Sí, yo sería un mal predicador, un mal pastor si te dijera que las cosas se van a mejorar. No es cierto, no es verdad. Allá en el mundo, allá lo que está pasando afuera, hay una crisis que va a ir de forma galopante, avanzando, creciendo. Pero escúcheme bien, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, al igual que Israel en tiempos cuando vivían todavía en Egipto,
Dice la Escritura que había un lugar que se llamaba Gosén. Ahí estaba Israel. Ahí les dieron una tierra para que vivieran. Y estaban bajo la cobertura del Dios de Israel. Y sobre los postes y dinteles de sus casas estaba la sangre pascual del Cordero sin mancha, protegiendo ese lugar, protegiendo cada familia israelita, protegiendo sus bienes, guardados por el poder y por la gracia de Dios. Para la iglesia redimida en la sangre de Cristo está la misma protección de la sangre del Cordero de Dios, que nos guarda, que nos libra del mal, que nos protege, que nos bendecirá, que nos prosperará, que nos va a sacar adelante y obrará en medio de su pueblo para la gloria de su santo nombre. Claro que sí. Dios siempre hace diferencia entre el sistema egipcio y el sistema hebreo o su iglesia. Siempre, siempre, porque Dios es así. Dios guarda a su pueblo, Dios guarda a su iglesia, pero necesitamos entender cómo opera la bendición. En otras palabras, necesitamos ajustar nuestra vida, ajustar nuestra espiritualidad, nuestra condición de pecado, de descuido, ajustarla con la gracia y con el favor de Dios. Muy bien. Así que número uno, mis queridos hermanos y hermanas, Dios trajo la sequía con un propósito sobre Israel. Número dos, hay otro aspecto importante aquí. Quiero remitirles a estos versículos. Primero de Reyes 17, 3 y 4. En segundo lugar, y esto les va a bendecir. Yo digo que les va a animar mucho. Va a haber un mover de las aguas de fe en su corazón, en su espíritu. Y es emocionante, es glorioso, es hermosa esta palabra. Escuchen, por favor. En segundo lugar, entonces, entendamos y comprendamos, por favor, que Dios trae provisión para usted y para mí. De donde menos lo esperamos, de donde menos lo imaginamos. Y ya voy a ahondar un poquito en esto para que se dé cuenta que es una cosa maravillosa. Muy bien, aquí está. Le dice Dios a Elías: apártate de aquí, ya le diste el juicio, el castigo que viene acá, ahora andate de inmediato. Eso es lo que sugiere el texto acá. Andate, salí de su presencia y andate, le dice, vuélvete al oriente y escóndete en el rollo de Querit, que está frente al Jordán. Fíjense bien, mis amados, Dios manda a Elías, lo manda a esconderse. Elías era un hombre sin miedo, un hombre acostumbrado a quitarle la cabeza a los falsos profetas. Era un tipo valiente, era un paladín, un hombre, todo un héroe a la hora de confrontar el mal de manera individual o de manera colectiva. Y no importaba si fuese un rey o una reina sanguinaria como Jezabel, no le importaba. Pero aquí Dios le dice: Elías, contrario a tu naturaleza, escóndete. Andate al arroyo de Querit. Y yo quiero que ustedes vean algo aquí, porque esto es maravilloso. Y aquí es donde quiero, repito, detenerme. Mire lo que dice el verso 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Es una cosa maravillosa. Dios, el Dios nuestro, es el Dios del reino animal, es el Dios del reino vegetal, es el Dios del reino mineral, es el Dios de toda carne, es el Dios en cuyas manos están los corazones de los reyes de la tierra, y Él lo inclina para donde Él quiere, porque nada hay imposible para Él. Te quiero decir algo en base a esta palabra que acabamos de leer. Si tú le pides algo a Dios
y eso que le estás pidiendo no existe, Él tiene la capacidad de crearlo y te lo da. ¿Sí? En otras palabras, Él no tiene límites. Y Él puede ordenar a animales. Usó a una burra parlante para que hablara el mensaje de Dios a un profeta sordo y ciego como Balaam. Dios le ordenó a un pez: tráete una de las monedas que se le cayeron a los piratas en el fondo del mar, porque ahí va Pedro, él te va a sacar y dale la moneda que está en tu boca para pagar nuestros impuestos. Dios le dijo a la ballena: te tengo un bocadillo especial. Es un profeta que no quiere hacer lo que yo digo. Trágatelo, no lo mastiques, solo trágatelo. Ese es el Dios nuestro. Y miren qué contrasentido hay en este pasaje. Es totalmente un contrasentido, porque los cuervos son animales carroñeros. Se comen la carne descompuesta, lo putrefacto, lo fétido, se lo comen. Por eso son animales carroñeros. Ajá, y son estos los animales comisionados por Dios para que le lleven carne en el hocico, en el pico, perdón, el pico, que le lleven carne al profeta y pan. ¡Qué tremendo! Y llega ahí Elías y empieza a tomar agua del arroyo, y de repente a la hora del desayuno, ahí vienen ¿cómo se llaman? Los drones con la hamburguesa, listo a comer. Toma agüita Elías, se van los drones. Por la tarde, hermanos y hermanas, qué tremendo. Quiero decirte algo. Esos cuervos no tenían autoridad para tocar esa provisión del profeta. Aunque se la quisieran comer, no podían, porque esa provisión era del profeta. Y cuando Dios te envía bendición a través de medios similares, nadie puede tocar esa provisión, porque es tuya, destinada por Dios para tu bendición. Y tú podrás decir: pero qué barbaridad, habían otras personas que podían accesar a esto, tenían más posibilidades, más contactos, y fue para mí. Porque lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Lo que es tuyo, es tuyo. Aleluya, gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, a nuestro Dios. Y quiero decirte algo también, porque aquí hay un pensamiento hermoso, liberador. Si lo recibes en tu corazón, va a liberarte del peligro del resentimiento y la amargura. Escucha bien, por favor, porque en este tema de las provisiones de Dios, aún lo que Dios da, si no lo entendemos, si no lo discernimos, puede dañar nuestros corazones. Déjeme explicarle en qué sentido, por favor. Escúcheme bien, escúcheme bien. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho, y no le voy a pedir que levante la mano, no es necesario, que seguramente habría muchas manos, hemos dicho en medio de una crisis, de una necesidad, de una adversidad, hemos dicho, y nos llega la provisión de Dios, y nos llegó, al igual que este medio que usó Dios, un medio no convencional, no tradicional, no esperado. Te voy a decir una cosa: nunca des por sentado de dónde vendrá tu provisión, nunca, solo pide. Es Dios el que decide el medio. A veces estamos orando: Señor, bendíceme, y tenemos en mente a una persona, a una institución, y en esa oración queremos como doblarle la mano a Dios y decir: Dios, por favor, Señor, toca a esta persona en el nombre de Jesús. Dios dice: no, porque entonces si lo hago, la gloria es para esa persona, no es para mí. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios quiere que aprendas a bendecir la fuente de donde viene la provisión, no el canal que Dios usa.
Escuchen por favor. Por eso muchas personas cuando se les termina el arroyo quedan, ay, Dios mío, ¿y ahora? ¿Quién podrá defenderme? Se terminó el arroyo, Dios mío, ¿y ahora? Ya no está esta persona, no está esta institución, ya no está este recurso, ¿qué hago? Entonces, mire qué interesante. Cuando usted y yo decimos, ve, Dios me mandó la provisión y no vino por donde yo esperaba. Y en vez de ser agradecidos por el canal que Dios usó, que no era el que yo esperaba, nos resentimos con aquellos de quienes esperábamos, aun cuando Dios nos bendijo con la provisión. Me encantó mucho, y lo quiero citar acá, un testimonio de Belmi. Yo creo que Belmi nos va a estar viendo allá en México. Ella dijo una palabra que fue luz para mí, me bendijo. Es de esas cosas, dije yo, sí, es cierto. Dijo Belmi, cuando mi esposo se enfermó de COVID y estuvo frente a las puertas de la muerte en esa temporada oscura de enfermedad terrible, ustedes saben que estuvo hospitalizado y casi para morirse, dice que ella oró esta oración y me gustó, me bendijo, porque esta mujer estaba enfocada. Yo empecé a orar, dice, para que Dios viniera a nuestro auxilio. Y empecé a clamar y a suplicar y me agarré de las promesas y busqué a Dios. Entonces Dios, dijo ella, eso fue lo que me impactó, Dios empezó a mover a los intercesores por nuestra situación. Y los intercesores activaron en el corazón de enfermeras y de médicos buena voluntad para atendernos, y también esos intercesores activaron personas para traernos recursos económicos. Así que Dios movió todo el tapete, todo el ajedrez de bendición a mi favor. Ella entendió bien. Cuando usted ora, usted dice, Dios, te pido que me proveas, y la persona que usted espera que le provea empieza a orar por usted, está poniendo en movimiento los recursos a través de otros medios para que la gloria sea de Dios. Así que nunca determine usted cuáles son los medios. Nunca. Eso los escoge Dios. Usted solo diga, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu favor, necesito tu gracia, y deje que Dios se glorifique como Él sabía hacerlo. ¿Me da un amén fuerte para la gloria de Dios? Amén. Así es, así es. Y cuando se termina el tema del arroyo, dice Elías, se queda ahí Elías en el arroyo, esperando la dirección de Dios, esperando la guianza de Dios. Y en el próximo versículo, que se encuentra en 1 de Reyes 17:9, encontramos la otra forma en que Dios va a proveer de una manera, insisto, sobrenatural a favor de Elías. Mire lo que dice acá. Levántate, le dice ahora, está ahí ya frente al arroyo seco. Por cierto, esa mañana no aparecieron los drones voladores con carne y pan. Se terminó todo. Ya no más. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Déjeme decirle algo, mi hermano y mi hermana. Escúcheme, por favor. Cuando usted esté en una crisis difícil de cualquier índole, por favor no salga corriendo a buscar sin la dirección de Dios. Por favor, espere. Aquí encontramos el principio en la vida del profeta. Él esperó. ¿A dónde es ahora que Dios me va a llevar? ¿Dónde está mi provisión? Y quiero decirles otra cosa importantísima que está aquí en este pasaje. Es que Elías, aun cuando por boca de él se iba a abrir el cielo para que lloviera, fíjese que él, sabiendo que Dios está cumpliendo un propósito para el arrepentimiento de Israel, no pidió que lloviera para mitigar su necesidad. No pidió. Dijo Dios, ahora ¿para dónde agarro? No le dijo, Señor, por lo menos aquí en el arroyo de Querib, ¿podrías mandar lluvia? No lo hizo. Así que él espera, y la voz de Dios no se hace esperar. Escuchen bien.
levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios trae provisión de donde menos lo imaginamos. Dios lo hará para su gloria. Elías fue alimentado a través de cuervos y de una viuda pobre y solidaria. Escúcheme bien, mi hermano y mi hermana. Tampoco espere usted, mire qué cosa. Por eso le digo, esto suena como contraproducente, un contrasentido, pero es la palabra. Nunca espere usted necesariamente provisión de donde hemos considerado que hay. Por favor, usted no piense en la gente que tiene los recursos, no piense en los medios donde están los recursos, solo piense en que Jehová es su proveedor, en Jehová Jireh, que Él le proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Él lo hará para su gloria. Seguramente Elías pensó, por lo menos, Señor, mándame donde una viuda que tenga, porque habían viudas de mucha plata en ese entonces también. Pero Jesús mismo, citando esta historia, dijo, y habían muchas viudas, dijo, en Samaria, en Israel, pero Dios la mandó donde una pagana y de remate viuda y pobre. Dios te va a sorprender cuando lo honras a Él, cuando oras a Él, cuando le pides a Él. Él será soberano en usar, ya sea personas que tengan todos los recursos y bendecirte con abundancia de recursos, o va a usar un medio que dirás, ¿cómo es posible que esta persona haya sido instrumento en las manos de Dios para bendecirme? Y no necesariamente con cantidades, no, pero será una prueba tangible, sin lugar a dudas, que Dios usó ese medio modesto, humilde, para bendecir tu vida. Para bendecir tu vida. Ustedes y yo hemos vivido esas etapas, estoy seguro. Que Dios nunca nos ha dejado sin bendición y sin provisión. Ya vendrán tiempos donde vendrá nueva lluvia y abundancia, pero escúcheme, en temporada de escasez prepárese no para ver la manera en que usted espera que vendrá la bendición, que la puerta se va a abrir donde usted espera, que la persona que usted esperaba saldrá. No, usted dispóngase a caminar en fe, dedíquese a amar a Dios, a servir a Dios, dedíquese a andar caminando en obediencia, dedíquese a honrarlo a Él, ore y pida y espere los recursos del cielo a favor suyo. Primero de Reyes 17:14. En medio de la sequía, Dios promete seguir siendo fiel. Quiero repetírselo, por favor, escuche. En medio de la sequía, en medio de la escasez, en medio del alza de los precios, en medio de lo que venga, Dios ha prometido seguir siendo fiel. Dios no tiene límites. Fíjense que aquí estamos un grupo de gente privilegiada, sobrevivientes del 2021. Aquí estamos, vivos, por la gracia de Dios. Y todos comimos en medio de la pandemia, ¿sí o no? El Señor nos proveyó. Su gracia se movió. Y cualquiera que sea el escenario que tú veas en este momento de esta crisis mundial, Dios permanecerá proveyéndote a tu vida, a tu familia y a tus proyectos de vida. Bendito sea su santo nombre en esta tarde. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
Él promete seguir siendo fiel. Primero de Reyes 17:14, mire lo que dice acá, por favor. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: hermano y hermana, en toda temporada de crisis, de necesidad, en toda temporada donde necesites que Dios te ayude a pagar tus deudas, que Dios te ayude a ponerte al día cada fin de mes, en todo momento donde tus hijos necesiten comida, educación, en todo momento donde necesites salud y techo, en todo momento donde necesites la gracia y la provisión de Jehová para tu vida, para tu familia, dice la Escritura que la harina de tu tinaja no se va a escasear nunca, ni el aceite de la vasija de tu casa va a disminuir. Siempre habrá bendición, siempre habrá provisión, siempre habrá multiplicación de los recursos de Jehová para tu vida. Nunca escaseará la bendición hasta el día que cambie el panorama y venga la abundancia de Jehová para nuestras vidas. Fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Cuando Dios mueve su mano, cuando Dios ordena, hasta el mismo diablo usa a Dios para bendecir a su pueblo. ¿Sí? El enemigo quiso destruir a Pedro, pero Dios estaba orando por Pedro y su fe no faltó. Y ese intento del infierno por matar al apóstol redundó para levantar un líder fuerte y poderoso en el espíritu. En tus circunstancias, al mismo mal puede usar Jehová si así le place. Y eso me recuerda a lo que en otro tiempo les he contado, de aquella anciana cristiana, fiel, comprometida, devota mujer de Dios. Estaba pasando una crisis terrible, no tenía comida la hermana, y empezó a clamar a Dios: Señor, dame provisión, Padre, te lo pido, te lo ruego. Dame, no tengo salud, me siento desfallecer y necesito comida. Tenía un vecino terrible, autodenominado ateo, enemigo de la fe. Muchas veces se había burlado de esta anciana cristiana. Por aquello de las, y en esta oportunidad quiero entrecomillar, por aquello de las casualidades, va pasando por la ventana mientras la anciana está orando. Y dijo él: qué buena oportunidad para desengañar a esta pobre señora. Aquí está. Y el tipo se fue y compró una gran provisión, surtida. Y regresó. Sale la viejita. Hola, hijo, le dice: Dios te bendiga. Le dice: señora, aquí le traigo esta provisión. Esto no viene de Dios, porque yo ya le he dicho a usted que esa es una mentira, una farsa. A usted le engañaron. Aquí se la traigo yo, que soy ateo, que no creo en Dios. Aquí está, mire, no es Dios, soy yo. Y la ancianita lo queda viendo con una sonrisa así de esas de 100 a 100, ¿verdad? Le dice: muchas gracias. Cuando Dios lo bendice a uno, hasta los ateos usa para bendecirlo. Nunca escaseará la harina y el aceite. Nunca, 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 nunca. Y finalmente, y esto va a ser rapidito el último punto de este mensaje hermoso de inspiración y de aliento para tu vida, es lo siguiente. Atención a esto: Dios bendice a los que bendicen. Se lo repito: Dios bendice a los que bendicen. Dígalo conmigo: Dios bendice a los que bendicen. Otra vez: Dios bendice a los que bendicen. Amén. Escuche bien. Primero de Reyes 17:13, rapidito, por favor. Mire usted qué maravilloso. Este último pasaje, o este último punto, que anime su corazón en un desafío maravilloso, que hace que la generosidad del cielo no se quede con nosotros, sino que corra como un río para bendecir a los demás.
Mire lo que dice acá. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Le está diciendo: mira, Dios te va a bendecir, le dijo a la mujer. Tu harina y tu aceite no va a escasear. Habrá comida para vos, para tu hijo y para mí por muchos días. Pero dame a mí primero. Dame a mí primero. Y aquí el desafío para nosotros es este. Porque uno en temporadas de crisis, de lucha, de necesidad, ojo acá, va adquiriendo una mentalidad solo de recibir. Dios, dame, provéeme, ayúdame, sáname, etcétera, etcétera. Y en ese devenir de solo levantar la mano, nos olvidamos que cuando viene la bendición, cuando viene la provisión, te puedes convertir en un cuervo para bendecir a otros, o en una viuda para bendecir a otros. No te quedes con la mentalidad del asadón. También hay que practicar la pala. Para que Dios te bendiga. Escuchen esto, por favor, estoy terminando. La única manera en el reino de Dios para retener las bendiciones es compartiendo. Porque dando es como, repito, dando es como. Si usted quiere tener bendiciones y retenerlas y que se multipliquen en tu vida, cuando Dios te da, no te olvides de dar y compartir con los que tienen necesidad. Y no te vayas muy lejos. Yo sé que tú no eres una ONG, no eres ninguna institución, pero tienes vecinos que necesitan comida, que necesitan ropa. Tienes amigos que no les caería mal si pudieses bendecirles con un dinerito que no te va a hacer más pobre ni más rico. Puedes orar: Señor, dirígeme. ¿A quién puedo bendecir esta semana? ¿Para quién puedo hacer un cuervo, Señor? ¿A quién puedo llevarle, Padre, un pedazo de carne, una provisión para bendecir a alguien? Ese es cristianismo puro, práctico, más allá del discurso. Ese es el cristianismo que toca, que bendice. Y no te sientas demasiado pobre como para no hacer eso, porque esa es trampa del diablo. Yo no tengo, solamente que me den. No, no es cierto. Tienes algo que dar. No son cantidades de plata, pero tienes algo que dar. Algo con quien bendecir a alguien. Claro que sí. Revisemos nuestros roperos, revisemos nuestros zapatos, revisemos nuestra alacena, revisemos qué podemos compartir. Aquí está la obra del Señor, no se ha detenido por esta pandemia, seguimos trabajando. Revisa tu compromiso de honrar con tus bienes al Señor, a la iglesia. No caigas en la trampa de la mentalidad de dame, dame, dame. Por favor, hermanos, seamos instrumentos para bendecir a los demás. No caigamos en la trampa de la mentalidad del consumismo, que solamente detrás de las bendiciones, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Dice Dios: mira, yo te he bendecido con toda clase de bendición en los lugares celestiales. Ahora anda vos y bendecí de lo mucho que te he dado. Anda y compartí. Cuando usted va y comparte algo, ¿sabe? Le voy a contar una cosa y con esto termino. Escúcheme. Cuando usted ora y usted le dice: Señor, dirígeme hoy para bendecir a alguien en esta semana, y usted va y usted comparte algo con alguien, escúcheme bien, ¿sabe usted que el Espíritu Santo le va a dar testimonio a esa persona que usted fue enviado por Dios? Y habrá un toque particular de la gracia y del amor de Dios en esa persona. Bueno, ¿cuántas veces usted ha dicho: esta persona a lo mejor no sabe, pero esto que me dio, que me hizo, sé que fue Dios?
Lo mismo va a suceder con la gente que usted comparta. La gente a lo mejor no viene a una iglesia y no va a escuchar el evangelio, pero nosotros que somos el quinto evangelio, la carta que ellos pueden leer, podemos servir de bendición para sus vidas. Permítame que se lo diga. Aprendamos a administrar los bienes de la gracia de Dios. Distancíese de esa mentalidad de ser solamente un recipiente. Conviértase en alguien que gestiona bendición para los demás. Conviértase en un canal para que la fuente reciba la honra y la gloria en su propia vida. Pónganse de pie.